¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta cápsula educativa en donde vamos a abordar el tema de las sentencias básicas de control en C. Esperemos que esta cápsula y este material didáctico sea pues de bastante utilidad y de ayuda para las personas que se están iniciando en la programación. Lo primero que tenemos que ver son las partes que integran un programa en C. Vamos a recordar un poquito para quienes ya lo conocen. La primera parte de un código siempre son la inclusión de las librerías que éste utiliza para poder ejecutar ciertas instrucciones. Printf, scanf, bueno, estas están contenidas en una librería que tenemos que primero incluirla para poder utilizar sus funciones. Después viene lo que es la definición de constantes, con la palabra define y luego el nombre de la constante y el valor que va a tener durante toda la ejecución del programa. Posteriormente vienen pues todos los prototipos, la declaración de los prototipos de funciones y procedimientos que pueda tener nuestro programa. Y luego comenzamos con el programa principal, es decir, en dónde comienza la ejecución del código de mi programa con su código respectivo. Y al final pues tenemos toda la implementación de las funciones y procedimientos cuyos prototipos los hicimos en la parte de las primeras partes del código. Aquí es bien importante mencionar que un programa no tiene que tener todas estas. Bueno, el main es un hecho que lo tiene que tener y la inclusión de las librerías. Las demás depende del programa, depende de lo que haga el programa, pues será el código que deba de contener. Cuando estamos diseñando un programa siempre nos surgen varios errores, unos pueden ser de compilación y otros de ejecución. Es necesario ponerles nombre para la hora de trabajarlos y de tratar de corregirlos, saber qué es lo que estamos haciendo y seguramente nos ayudará a hacerlo. Los primeros son los errores léxicos. Un error léxico se utiliza porque se genera porque utilizamos una palabra que no reconoce el lenguaje. En el ejemplo que se muestra, bueno, dice FOT y lo correcto es FOR, entonces el compilador no reconoce la palabra FOT, por lo tanto se genera el error léxico. Este es indicado por el compilador puesto que lo identifica y pues hay que corregirlo y utilizar el léxico correctamente. El siguiente es un error sintáctico. Este se origina cuando no escribimos una instrucción de manera correcta. Si, por ejemplo, todas las sentencias en C deben de terminar con punto y coma. En el caso del ejemplo vemos que cuando se declaró la variable X, pues no se puso el punto y coma, por lo tanto me genera un error sintáctico de que la sentencia no está bien escrita. Y estas también son identificados, este tipo de error también es identificado por el compilador. El tercer tipo de error y el más complicado en detectar, puesto que no lo identifica el compilador y también más complicado de corregir, es el error semántico que se genera por un error de lógica en el programa. Es decir, el programa no está escrito correctamente. En el ejemplo tenemos que se puso if x igual a 5. Eso es un error de semántica, puesto que no hay ningún error léxico ni sintáctico. No hay ninguna palabra que no forme parte del lenguaje, está escrito correctamente, todas las llaves, paréntesis, puntos y comas están ubicados de manera correcta, pero dentro de eso debe de haber una comparación y el x igual a 5 no lo es. Para que fuera una comparación tendrían que haber dos signos de igual. Después de que conocimos todos o que recordamos estos errores, bueno, tres conceptos básicos en programación que debemos de conocer y de manejar, sobre todo cuando estamos hablando de las sentencias de control, es la de contador, acumulador y condición. El caso del contador es variable que incrementa o decrementa su valor con base a una constante. Generalmente se utilizan en los ciclos. Y el contador en cada iteración va a incrementar siempre la misma cantidad. 1, 2, en el caso del ejemplo tenemos que la de contador X siempre incrementa en base a 2. En el caso del acumulador, pues incrementa o decrementa, pero en base a una constante, a una variable. También se utilizan los ciclos y bueno, el incremento o decremento dependerá del valor de Y. Es por eso que se llama acumulador. Y un tercer concepto muy utilizado en la programación es la condición. La condición es una expresión que podemos nosotros evaluar como verdadera o como falso.
Para ello, pues lo podemos integrar por operadores lógicos, operadores relacionales y operadores aritméticos. No importa, lo que sí importa es que tiene que poderse evaluar como verdadero o como falso. Ahora sí que la condición es lo que le da el poder a un lenguaje o a un código de decidir qué acción tomar o qué instrucción ejecutar. Bueno, analizados estos conceptos, ahora sí podemos pasar a lo que son 3 sentencias básicas de control. Son 4, pero sin embargo el while y el do while los vamos a ver agrupados en una misma. Por lo tanto, vamos a analizar 3. La primera es el if o el if else. El if o if else es una sentencia que nos permite evaluar una condición y en base a si la condición es verdadera, ejecutar ciertas instrucciones y si es falsa, ejecutar otras distintas. La sintaxis la podemos ver aquí en la lámina. Se escribe if, la condición entre paréntesis, luego las sentencias que se ejecutan si es verdadero, el else y las sentencias que se ejecutan si es falsa la condición. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, y tal como lo comentamos en las secciones anteriores de este video, vamos a hacer un programa en lenguaje C y lo vamos a utilizar para ejemplificar el funcionamiento de la sentencia if. Como primero dijimos, bueno, lo primero que se tiene que hacer es incluir las librerías que vamos a utilizar en nuestro video. En este caso es un programa sencillo, únicamente vamos a utilizar 2 librerías, stdio.h, stdli.h. Posteriormente hablábamos de otras secciones como definición de prototipos de funciones, definición de constantes, variables globales, que bueno, para este caso no las requiere el programa, por lo tanto vamos a obviar estas secciones y luego viene el programa principal. Dentro del programa principal lo que vamos a hacer, vamos a declarar una variable que se llame edad y se la vamos a preguntar al usuario, a la persona que esté operando la computadora en ese momento, el programa. Y la intención del programa es que nos determine si esa edad corresponde a una persona mayor de edad o bien una persona menor de edad. Lo primero que hacemos, bueno, ponemos una etiqueta para preguntarle al usuario que indique la edad. ¿Sí? Posteriormente la leemos. Y luego la evaluamos con la sentencia if, que es la que estamos viendo en este momento. Únicamente como lo comentamos en la sección anterior, se pone la palabra reservada if y luego la condición. En este caso queremos evaluar si es mayor o igual a 18, pues quiere decir que es mayor de edad. Y en caso contrario, pues imprimimos la etiqueta de que es menor de edad. Así de sencillo funciona una condicional if. Obviamente en este caso pues es muy simple, ¿verdad? Depende de la complejidad del programa que estén ustedes realizando. Enseguida únicamente pausamos el programa para que se vea el resultado y retornamos un 0. Vamos a ejecutarlo. Nos pide que lo grabemos. Programa if. Y ahí está ejecutando. Me pregunta en la edad. Le vamos a poner 19 y nos dice que es mayor de edad y termina el programa. Y bueno, así es de sencillo como se hace un if. El caso de una sentencia for, esta es utilizada para ejecutar varias veces un conjunto de código. Esto mientras una condición, la condición contenida en el for, se cumpla, es decir, sea verdadera. En la sintaxis se escribe la palabra for, el valor inicial siempre es, requiere que utilicemos una variable que la inicialicemos en un valor, la condición que tiene que cumplirse de esa variable y la instrucción del incremento de retorno, es decir, que vamos a hacer cada vez que se regrese el ciclo for. Se va a ejecutar siempre mientras la condición sea verdadera. Hay una confusión por ahí que generalmente se da en el caso del for del lenguaje C, que bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo en donde se clarifica esta situación.
Bueno, ahora vamos a poner un pequeño código de cómo utilizar una sentencia for. Para efectos de este ejemplo únicamente vamos a hacer que se impriman los números del 1 al 10 en pantalla. Por lo tanto necesitamos una variable donde almacenemos esos números que se van a imprimir. Luego hacemos un ciclo con esa variable número y como lo comentamos en la sección de la sintaxis, desde que número sea 1 y mientras que número sea menor o igual que 10. Y cada vez que regresemos del ciclo, el número va a tener un incremento de 1. Después de eso, pues nada más imprimimos el valor que tenga número en ese momento. Sí, al final regresamos un 0. Y antes de eso, pauso el programa para ver la pantalla. Generalmente en esta parte es en la que hay confusión, en esta parte de aquí, porque se lee comúnmente desde que número es igual a 1 hasta que sea número igual a 10. No es un hasta, sino que es un mientras. Cada vez que el ciclo se ejecuta la instrucción y cuando regresa de esta parte al for, se ejecuta el incremento que hayamos puesto en esa sección y se valida la condición. Si se sigue cumpliendo que el número sea menor o igual a 10, va a volver a entrar al ciclo y va a volver a repetir lo mismo. Si no, se va a venir a esta sección. Vamos a ejecutarlo a ver cuál es el resultado. Y bueno, ahí tenemos los números del 1 al 10. Es un programa muy sencillo. Aquí lo importante es que se comprenda esto como una condición. Puede haber operadores lógicos, puede haber operadores relacionales, inclusive aritméticos, porque es una condición lo que está contenido en esta parte. Vamos a analizar lo que es el while y el do while. Las vamos a analizar en una misma porque al final de cuentas la idea es la misma. Lo que es ejecutar un conjunto de instrucciones mientras una condición sea verdadera. En el caso del while, va primero el while y luego la condición y posteriormente la sentencia que vamos a ejecutar. En el caso del do while se escribe la palabra do, luego las sentencias y finalmente el while, con la condición que va a evaluar. La gran diferencia radica en que en el while primero valida la condición y luego ejecuta las instrucciones y posteriormente se regresa. En el caso del do while, primero ejecuta las instrucciones, luego evalúa la condición y posteriormente se regresa. Por lo tanto, el while pudiera darse el caso que no se ejecute ninguna vez si de inicio la condición es falsa, cosa que no sucede con el do while, que por lo menos se ejecuta una sola vez. Vamos a ver el ejemplo. Y bueno, ya para terminar vamos a ejemplificar el caso de la utilización del while o del do while. En este caso vamos a usar el do while, pero hay que recordar que los dos funcionan igual. La única diferencia es que en el while primero se evalúa la condición y luego se ejecuta y se regresa de nuevo a la primera instrucción. En el caso del do while primero se ejecuta y luego se valida y se regresa nuevamente. Para el caso de este programa vamos a hacer que vaya acumulando una serie de números y los vaya sumando y al final, mientras que no hay tecleen un 0, en el momento que se teclee un 0, pues se dejarán de sumar y se acumulará, se mostrará la suma. Para ello vamos a necesitar dos variables, donde vamos a almacenar la suma y donde vamos a almacenar el número. Vamos a hacer un do while, ponemos por lo tanto el do, y al final va a ser el while, mientras que el número sea diferente de 0, pues vamos a pedir al usuario que indique el número a sumar. Posteriormente lo leemos. Estamos leyendo un número entero. Lo almacenamos en la variable número. Y luego lo acumulamos en suma. Cuando teclee 0, pues se va a salir. Posteriormente nada más imprimimos la suma de los números, ¿sí? Detenemos la ejecución y retornamos un 0. Como les comento, viene el programa, se ejecuta, valida si el número fue 0, si número fue diferente de 0, si la sentencia es verdadera,
se regresa de nuevo al do y se vuelve a ejecutar, se vuelve a validar, si la condición sigue siendo verdadera, se vuelve a regresar y así hasta que le pongamos un 0. Vamos a ver cómo se comporta. Y bueno, primero nos va a pedir un número, vamos a poner un 3, vamos a poner luego un 5. Cuando tecleemos un 0 va a dejar de ejecutarse ese ciclo y nos va a mostrar la suma. La suma es 8 y luego ya aparece el fin del programa.